tardes a todos. Gracias por venir. Este va a ser un largo día, hasta donde yo sé. El 21 de enero del 2015. Yo quería, el día de hoy, hacer dos cosas, básicamente. Referir el diseño del sistema web del proyecto, en el que todos vamos a participar integrando, y proseguir con el capítulo 6 del texto, guía del libro, guía del curso, que tiene un título un poco extraño: el sentido de la vida. Una discusión filosófica en principio, pero que tiene mucho que ver con el sentido práctico de las cosas que estamos haciendo en lógica, modelos de agente que estamos haciendo en lógica. El sentido práctico significa el sentido cotidiano, útil, cómo programar a la gente, incluso cómo hacer que la vida de la gente tenga algún sentido, qué significa tener sentido. Y eso es una pregunta difícil porque significa preguntarse por el significado. ¿Qué significa significar? Y ahí nos vamos a pasar un rato más. Entonces yo quería comenzar primero por esta propuesta que está en pantalla de una arquitectura básica para el sistema que estamos construyendo, que yo les pedí que por favor concentráramos toda la atención del curso en este proyecto, con la esperanza de que sumando hagamos más que restando. Restando quiero decir, como hemos hecho en otro semestre, que cada quien hace su proyecto. La experiencia ha sido, bueno, buena en muchos casos, unos proyectos buenos, muy buenos, también unos muy malos, y hay algunos que han sido particularmente frustrantes porque no llegaron a ninguna parte y tampoco vinieron de ninguna parte en algunos casos. Por ejemplo, algunos intentos por usar el trabajo que otras personas han hecho para hacerlo pasar como propio, y eso no es correcto. Y bueno, eso es parte de lo que hemos tenido que aprender a resolver en este curso a lo largo del tiempo. Yo quiero invitarlos a que pensemos cómo hacer esto con contribuciones originales, que por supuesto no comienzan de cero, y no es que vamos a hacer Linux ni Apache ni nada de eso, sino esto que voy a mostrar un segundo, a ver si puedo grabarlo. Pero tengo que hacer espacio de memoria, cosas que grabar. Ok, así me puedo grabar. Entonces le estaba diciendo que esto que tenemos en pantalla es la arquitectura básica que les quiero proponer. Es un servicio web. Eso es una plataforma, en principio, el tradicional cliente-servidor, con una máquina que se va a encargar de atender solicitudes a través del HTTP de visores de los navegadores, simplemente. Es decir, que es todo el peso dentro del servidor, en principio. Eso no quiere decir que más adelante no sofistiquemos el cliente. Es de hecho una de las cosas pendientes que quiero proponerles, es que de este lado está también en el visor HTML la posibilidad de colocar algunos scripts, por ejemplo, de este lado. Eso se puede hacer, se puede incorporar, y por supuesto está toda la parafernalia de la CSS, que es una de las cosas que quiero que estudiemos con cuidado. Es decir, esto que está acá es que desde el servidor yo puedo hacer esta clase de cosas. Esto es un proyecto. Pero lo que quiero hacer con el diagrama básico es identificar dónde pueden haber proyectos que se hagan dentro del poco tiempo que nos falta del curso. Que no tampoco, estaba viendo que terminamos el fin de semestre, está pautado
para el 3 de marzo, ¿no? El 3 de marzo, con un break en el medio que es la semana de carnaval, que nosotros no la vamos a perder porque las fiestas son de jueves a martes, así que nosotros tenemos clases los miércoles, así que el miércoles se vienen con su ceniza después de Semana Santa de carnaval y ese miércoles de ceniza y pueden venir a clases sin ningún problema. Aquí no perseguimos a los cristianos, nada de eso. Pueden venir con confianza, que no somos, tampoco somos musulmanes, por cierto, pero digamos que tampoco somos ateos, estamos en libertad de expresión, así que el miércoles ese, y el anterior, que es la fiesta pagana, la corrida todo comienza el jueves, los miércoles, así que pueden venir para casa, no pueden llegar hasta acá arriba. Lo que sí estoy seguro es que el jueves ya no se va a poder llegar hasta acá arriba con facilidad, porque no se nos lo lleva allá abajo. Pero bueno, este año tenemos, parece ser un carnaval recargado por aquello que vimos el año pasado. Todo el mundo está desesperado por ver qué hace el carnaval. Están hablando de que no va a haber un hotel adicional, no sé qué. Bueno, ojalá que todo salga bien. O sea, bueno, yo creo que hay cosas que se pueden hacer en este tiempo de acá hasta allá, un poco más de un mes, para resolver problemas de distinto tipo. Y estoy tratando de marcar algunos de esos. Que hay otro. Fíjense que es hacer las clientes desde el servidor, por supuesto. El servidor que está en Prolog, corriendo en Prolog. Y hay un trabajo de ingeniería básica que tiene que ver con levantar al motor de ingeniería de razonamiento Prolog como un servidor web, que ya vimos que se puede hacer y está, de hecho, tenemos un ejemplo montado ya en la página de Linux. Y lo que ustedes quieran proponer como ejemplos de problemas de Gloria y ojalá corriendo sobre el peña. O sea, esto es una especie de panorama, se puede colocar, se puede enumerar incluso 1, 2, 3, 4, 5 áreas de trabajo. Yo he insistido que no tengamos proyectos colectivos porque también hay una experiencia terrible con los proyectos colectivos de gente que cae en las garras de algún manipulador o manipuladora y lo obliga a hacer el trabajo solo y después se queda con parte del crédito suficiente para aprobar la materia. Eso es muy injusto, pero obviamente esto es un proyecto colectivo, como les decía la vez pasada, así que las propuestas de cómo conectar estas cosas que tenemos que ponernos de acuerdo tienen que ser para todos y son parte del proyecto, desde luego. Por ejemplo, acá hay un asunto que me muero por probarlo, he tenido tiempo de probarlo, que no sé si se dieron cuenta, la semana pasada hubo algunos proyectos de servidor Prolog, páginas que están reconstruyendo el sitio y arreglando algunas cosas, algunas fallas con el servidor web, por cierto. Pero están montadas permanentemente las páginas de Penguins, que son una adaptación del SWI Prolog para montar a Prolog como servidor web y tener aplicaciones web corriendo. Una expresión de eso es esta maravilla, el Swiss E, que es un ambiente de desarrollo en el que uno tiene no todas las facilidades de Prolog como ellos advierten, porque no todo se puede hacer web, pero uno puede, por ejemplo, subir algunos ejemplos, tener un pequeño ambiente de trabajo en el navegador, en donde puede subir ejemplos de Prolog simple, suficiente para nuestros propósitos. Ya lo he probado, he ayudado a un amigo, los ejemplos de Gloria que estamos utilizando para el simulador de juegos se pueden correr en línea. Cuando menos la parte exclusivamente Prolog, perdón. Hay que probar algunas cosas de Gloria. Y ahí mismo uno puede hacer incluso, tiene una pantalla separada, el despliegue gráfico de la salida de lo que está haciendo con su sistema y el código que puede leer ahí, editarlo, yo aspiro a montar una de estas cosas en el servidor, pero realmente es llegar a algo parecido en el que podamos ver los ejemplos y
quizás sin necesidad de descargas, si no se puede, pero se tengan los ejemplos que nosotros habíamos pensado para Gloria en línea, en un servidor permanente, de manera que si alguien quiere ver cómo razona la zorra, lo pueda correr en línea, o sea, subir el código, ver el código y ver cómo ejecuta paso a paso, con las previsiones. Ahí hay un trabajo de carpintería, de cómo se muestra, por ejemplo, las acciones, los eventos de la historia, como hemos insistido, combinado con el estado mental de la zorra, como va cambiando en cada paso, que es una especie de traza de lo que está ocurriendo. Hacerlo con un agente es factible, me parece que es cuestión de carpintería solamente. Hacerlo con más de un agente es un poco más complicado porque entonces hay que sincronizar las hebras. Entonces, ahí hay, aparte de estos 5 áreas de trabajo, hay otros trabajos dentro del Prolog, quizás lo pueda graficar aquí. Otro área, hay un 6 adentro en alguna parte, no sé exactamente dónde, que tiene que ver con cómo hacer. Prolog tiene, como tiene todo sistema profesional, todo el profesión profesional, un sistema multiobrado, es decir, uno puede correr varias líneas de ejecución en la simultaneidad aparente, en la pseudo simultáneamente, es decir, yo los ejecuto por separado y en algún momento sincronizo, tengo puntos de control, todo lo que se hace en programación paralela distribuida. Hay previsiones de Prolog para hacer eso, en particular para las hebras, así que quizás podamos tener, por ejemplo, un juego en donde cada agente tiene su hebra. Esa es una idea interesante, que podríamos explorarla, y esto que voy a decir es muy importante, hasta resultados negativos. Es decir, llegar a decir, no, esto no se puede. Después de haber hecho esta serie de pruebas, no es posible esa sincronización, por ejemplo, de los términos que le falta, qué le hace falta a Prolog para que se pueda, hasta dónde llega. Todo eso son resultados factibles dentro del proyecto del curso, que se presentaría, no sé exactamente, ¿cómo están las fechas ahí? El 3 de marzo que cae. Viernes. O sea, nosotros tenemos realmente hasta el 1 de marzo, sería el último día. Estamos al 21 de enero y nos quedan una semana más de enero y las 4 de febrero. Y el 1 de marzo, no, el 1 de marzo es domingo, martes, estoy aquí. Entonces es... Perdón, entonces febrero. Sí, sí, 1 de marzo es domingo. O sea que si es el 3, el martes 3 de marzo, que se acaba el semestre. No debe ser ahí, debe ser el 6. 4. Puede entrar a la página del posgrado. Ahí dice. ¿Tienes tomado esto? Esta cosa, ¿verdad? Un segundo para fijar esa fecha de una vez. Eso es com.ula.b. Semestre 6 de marzo. 6 de marzo. Es 6 de marzo, con lo cual nosotros llegamos hasta el 4 de marzo. 4 de marzo es el fin de esta materia. Y el miércoles 4. Es un posible día de clase. Ok, entonces. Recapitulando, entonces tenemos aquí una especie de arquitectura gruesa que les estoy proponiendo como el diseño de un sistema web a partir del SW y Prolog. Yo sé que hay otras cosas que habíamos hablado de poner otros software a funcionar. Por ejemplo, este matrimonio entre Apache y SWI y Linux hay que revisarlo con cuidado. La idea es que el SWI se convierta en el servidor web, no hace falta Apache, uno puede levantar solamente el motor y ponerlo a escuchar un puerto en Linux, si saben a lo que me estoy refiriendo. El punto es que escuchar un puerto en Linux significa que cada vez que me hagan una petición de servicio yo tengo que desplegar una hebra o un proceso separado, un proceso del sistema operativo, para atender esa hebra. Ese experimento hay que hacerlo. Hay que saber un poquito más de sistemas operativos. Yo sé que funciona, yo los puedo guiar, yo he hecho cosas parecidas a eso, así que lo puedo meter también con ustedes, no los voy a dejar solo.
pero hay que hacer experimentos para que funcione bien. Y la gente de SWA advierte que una forma de lograr eso es casar estos dos. Por ejemplo, que no sea SWA el servidor web directamente, sino que tengamos una serie de CGIs de este protocolo complementario de HTTP que permite que uno ejecute un programa separado del ambiente web, dentro del ambiente, por supuesto, del servidor. Entonces es como si Apache llamara a SWA y Prolo para correr sus códigos. Y ahí hay otro manejo diferente, la cuestión del manejo de sesiones y todas estas cosas que habría que definir. Que por cierto, eso es algo que hay que definir en las áreas 1 y 2. Lo puse ahí explícito, y bueno, que lo coloquemos ahí. Las sesiones. Por aquello de que hay un login y un password en alguna parte, estos son otros dos campos que sería interesante resolver. Insisto, eso del login password no me importa mucho, pero sí que uno tenga alguna previsión de cómo se van a manejar las sesiones en el sistema. Yo sigo manipulando, sigo modificando la imagen, no la congelo nunca, voy a poder hacer la ¿Cómo le fue con el tutorial de la profesora? Alguno de ustedes escribió la lista de semanas. Yo estaba viajando, no pude llegar desde el viernes con correo. Así que no sé quién me escribió. Bueno, yo revisé un tutorial básico de Prolog que está en línea. O sea, cómo entender el primer código en Prolog. O sea, hacer la primera corrida. Recuerdo el caso de herencia familiar, padres, madres, hijos. O sea, cómo correr en Prolog, familiarizarnos más con el lenguaje. Lo que habría que investigar es la conexión. O sea, cómo trabajar ya más con la web. Pero usted había programado antes, ¿no es cierto? En Prolog. En otras cosas. Sí, en lenguaje básico. Se llama, por ejemplo, PHP, algo que llama. Prolog, bueno, hace mucho tiempo, pero no de esta manera. Puede decir que sería como un repaso para el Prolog, en mi caso. En este caso yo consideraría que pruebes en línea. ¿Prueba qué? Pruebes en línea. Una pregunta. ¿Juro que empezar a checar o puede ser con PHP? El suite Prolog no trabaja con PHP, sí. Y es más fácil el manejo de secciones. Ajá. Puede ser con otra cosa que no sea Prolog. PHP es una alternativa. Mi experiencia es que sí, yo puedo llamar a Prolog desde PHP y puedo tener un sistema de registro de usuario con la SQL. Yo no estoy seguro de que sea muy robusto para tener mucha gente a bordo. ¿Muy seguro para qué? Robusto para tener muchas personas a bordo. Entonces no estoy seguro. Pero, el rollo de todo esto es, en este curso hemos tenido como 5 proyectos de PHP, que todos resuelven el problema de una base de datos siendo invocada de Prolog con algunas reglas codificadas en SQL para hacer las consultas. Eso no es un agente. La base de datos solo no es un agente. Es parte, el camino hacia allá es una base de datos con los triggers y con las reglas que se le pueden colocar para la consulta, que pueden estar predefinidas, listas predefinidas, por ejemplo. Ciertamente es más que una tabla de datos, pero no llega a ser un razonador. Entonces, a menos que logremos conectar a Gloria con PHP, es decir, que pueden buscarla desde adentro y leerle la salida y ponerla en una página web utilizando PHP, no me parece que colocar una interfaz, una base de datos sea llegar a la gente. No digo que está mal, que eso no se debe hacer tampoco, al contrario, es una solución muy útil en muchos casos, pero poner a funcionar el motorcito es parte de lo que yo creo que debe ser el objetivo del proyecto.
si fuese solo para lo que quieren los muchachos de pregunta-respuesta, podría ser una página generada de PHP que en lugar de Apache, por ejemplo, acá llame SW de los cálculos y lo devuelva. Y seguramente eso de tener más sesiones de la forma que ya es costumbre de hacerlo ya, pero esto es clave. Y como esto también tiene la posibilidad de tener script en la propia página para hacer validación y demás, no sé si realmente PHP nos afecta. No sé, yo lo dejo abierto a la discusión. Insisto, esto no es yo no quiero hacer el diseño centralizado a menos que ustedes me dejen. No quiero decir qué es lo que hay que hacer exactamente, a menos que ustedes me dejen. Bueno, vamos a dejar la arquitectura acá. Yo quiero proponerle tareas específicas, pero vamos a hacer la lectura del texto y regresamos después del receso con la discusión sobre el proyecto. Hacerlo en varias etapas. Esto de pantalla. Pero se ve. Bueno, entonces, aquí está la página del Porado, por cierto, Porado de Computación, que tiene la pautada del 6 de marzo para fin de semestre. No sé si simulación no tiene exactamente esa fecha, pero creo que sí. Una semana después, ¿no? No sé. Lo tengo anotado, por supuesto, en alguna parte. Este es el capítulo 6 del libro del profesor. Yo quiero leerlo, como de costumbre, pero antes de eso permítanme explicar por qué un título tan general, tan grueso, tan poco cercano a la computación, aparentemente. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es ese nombre? Sí, un mundo bastante complejo, pues hasta uno le cuesta saber cuál es el propósito de su vida, ¿no? O sea, Hay gente que va es difícil para un humano. a la deriva. No me imagino a un agente. ¿En qué viene yo esta vida? Cosas así. Demasiado filosófico. Sí, exactamente. A ver, no se lo puedo ver. Son demasiadas cosas para poner juntas. ¿Qué estamos haciendo acá? ¿A qué vinimos? ¿Qué sentido tiene hablar de eso? No se está saliendo obviamente del alcance de una reflexión técnica, tecnológica. ¿Será que se puede transportar como hemos hecho con otras cosas? Hemos hablado de que algunas de las lecciones de cómo comunicarse que se aprenden para cómo programar el computador también son útiles para los humanos. Todas estas ideas acerca de escribir reglas de cierta forma para que sean usadas de cierta manera, ciertas expresiones textuales, esto de que uno puede describir la relación entre un agente y su ambiente utilizando reglas de condición-acción que suponen que el agente tiene una especie de guía de conducta abierta, es decir, no es que tenga un récipe, una
una secuencia de pasos en lo que tiene que hacer todo el tiempo, sino que está a la expectativa de lo que puede pasar en el exterior, afuera, y ciertos estímulos van a disparar su conducta, que es lo que hemos estado viendo. Si se abre la puerta, yo levanto la vista para ver qué pasa, y si entra un monstruo con ganas de devorarnos, no sé qué voy a hacer, pero esa es una posibilidad. Ahí estábamos definiendo la conducta de la gente por medio de un conjunto de reglas condicionales, sí, tal cosa, que al principio del semestre yo les propuse que fuesen las metas y las íbamos a tratar diferente de las creencias, que también son reglas dentro del estado mental de la gente, pero que tratan de representar las cosas que ya son regulares allá afuera. Las creencias tienen la obligación de guardar cierta fidelidad con el mundo. Tienen que ser válidas, porque si yo uso creencias inválidas, me va a ir mal. El mundo no se comporta así, me voy a equivocar allá afuera, voy a fallar, probablemente voy a morir. Sí, de eso depende la vida, si soy una termita, por ejemplo. Todos ustedes dijeron que sí, que está bien, podemos usar las metas, podemos usar fórmulas condicionales para describir metas. Y eso tiene la ventaja de que no están asociadas a una particular. ¿Cuál es el significado de la vida? Si uno es un religioso, probablemente sea servir a Dios, complacer al Creador, honrar al Poderoso. No sé, ustedes, algunos deben haber pasado por una iglesia de algún tipo en algún momento. Todos toca pasar eso, sobre todo porque nuestros padres, la generación anterior era mucho más religiosa que la actual, en términos de seguir los ritos. Y la anterior todavía más, es decir, pareciera estar ocurriendo un proceso de desconexión con lo religioso. Desligue. Un desligue de conexión. Desligue, es una buena manera, gracias por la palabra. Cada vez somos menos religiosos. ¿Qué significa? Que somos más ateos, que no creemos en Dios. Este proverbio, ¿se acuerda de Santa Bárbara cuando truena? Cada vez que alguien tiene un problema serio que no sabe cómo resolver, Dios mío, ayúdame. Lo cual, si está allá arriba, es un hipócrita, ¿se acuerda de mí cuando tiene problemas? Que parte de lo que recriminan algunos religiosos, pero incluso está en el texto bíblico. ¿Qué estamos haciendo acá? La pregunta que está de fondo. Y es muy interesante porque en principio pareciera que toda la raza, toda la especie, que es una sola raza, se lo plantea a lo largo de la historia de muchas maneras. Venimos, por supuesto, de puntos en donde el planteamiento era mucho más intenso, mucho más, hay una designación divina, hay un creador que nos ordena comportarnos de cierta manera mientras vivimos. Entonces, el significado de la vida parece estar dictado por un gran diseñador. Invariablemente es un hombre. O sea, las diosas están siempre sujetas a un dios masculino superior. Se revisa la historia, es impresionante. Hay, por supuesto, casos excepcionales de matriarcado extremo. Normalmente los mandamás termina siendo un varón, lo cual le da por una cosa muy sospechosa. No puede ser. Si fuese, casualidad, entonces tendría que ser un poco más balanceado entre las culturas. Una vez es ella, otra vez es él. Pero bueno. El cuento es que de allí sale el sentido. Y nosotros nos estamos separando de esa manera de pensar. No, ¿qué creen en lo que es? Invariablemente un viejo con la barba blanca. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, quitar la vida para proteger ese sentido? Lo que acaba de pasar en París, que suena porque tiene todas las cámaras europeas encima, pero pasa cada rato en otra parte del planeta. La guerra entre israelíes y palestinos es religiosa,
aparte de por la tierra, ¿no? Pero ahí hay una segregación religiosa. Nosotros somos humanos, nosotros somos En África también hay bonitos. mucho, sí. En África también hay mucho conflicto religioso. Sí. En África. Hubo un caso ahí también que mataron un montón de personas, ¿no? Como 2000 personas. Y usaron una niña bomba, algo así fue que estuve leyendo, ¿no? Hace poco. O sea, y también hay mucho conflicto religioso en esa zona, ¿no? Sí, pues, el cuento de cómo imponerle una conducta a los otros, los talibanes. Los talibanes, esto es el código que tenemos que seguir y así tiene que ser, y si usted no está de acuerdo, se muere. Incluso se muere por mandato divino. Se muere bien. ¿Qué tiene eso que ver con nosotros? Con escribir reglas, con escribir si tal cosa se cumple, haga tal cosa. Vamos a ver, bueno, ese es el contexto. Aterrizarlo no es fácil, este capítulo es perturbador por esa razón, pero quizás las guías claves tienen que ver con que vamos hacia un sentido lógico de la vida que se pueda expresar en un lenguaje. Y entonces, si ustedes lo que creen que el sentido de la vida no se puede expresar en un lenguaje, está fundamentalmente en desacuerdo con esta lección y está bien. Ojalá, el problema es que si renuncia al lenguaje no va a poder discutirlo. Por lo menos no con nosotros que estamos haciendo hablar. Entonces, si uno entra con un turbante y se empuña una de esas lanzas, bueno, la espada, la katana, no, pero la katana es la japonesa, es mucho más lineal, no, este es el sable árabe, el árabe persa, que es curvo, que se llama así, especialmente diseñado para cortar cabeza. Bueno, esa es otra cosa. Ojalá que no pasa. Hay quienes dicen que estamos progresando en dirección a ser mucho más racionales en la medida en que nos separamos de la reacción física. Y eso supone entendernos en el lenguaje. El lenguaje se convierte en nuestro punto de encuentro. Entonces, si usted me dice que no podemos colocar el sentido de la vida en el lenguaje, estamos en problemas. Porque entonces, ¿cómo nos vamos a entender? Está bien, yo puedo entender, esto es difícil, que hay cosas, lo que el ejercicio que hicimos al principio del semestre. ¿Qué pasa cuando describimos a una gente? ¿Qué es lo que no queda fácil de identificar? ¿Qué es lo que no cabe dentro de una especificación? ¿Qué es lo que no cuadra con observaciones, acciones, pensamientos, para adelante, para atrás? Y vivimos algunas cosas. En ese modelo básico que hemos estado estudiando hasta el capítulo 5, no hay aprendizaje. Se supone que ya la gente tiene sus creencias y sus metas. ¿Cómo las adquirió? No sabemos. Estamos programando nosotros y sabemos cómo hacerlo con el computador. Pero cómo las adquirimos nosotros no hemos discutido. O sea que ese modelo no está completo para nada. Es decir, que quizás hay cosas, quizás no, hay cosas que se quedan fuera. Ahora, ¿hasta dónde llegamos? ¿Será que se queda fuera esta reflexión sobre el sentido de la vida? Y cuando nos hacemos esa pregunta, nos vemos todos parados, todos alineados al lado del mismo abismo con las discusiones estas religiosas, en que si es Alá, si es Jehová, si es Papachuy, si es, no sé, el nombre que ustedes quieran poner, que es muy gracioso, porque uno se pone a ver los perfiles psicológicos de cada uno de estos dioses y son el mismo. Sí. A mí me encanta lecturas de esas, que esa es otra de mis pasiones, la presencia del poderoso o poderoso, inclinado muchas veces a creer que es ella, por buenas razones además. Chopra, ¿han leído Chopra? Deepak Chopra. Este es un... No, ustedes no, ustedes son técnicos, no se le van a acercar ni a ti. Además, si se le acercan no me lo van a confesar, porque son libros de autoayuda. Sí, tiene tutoriales en YouTube también. Sí. Él está dedicado a... tiene un emporio, toda una corporación que vende servicios. Creo que es hindú, ¿cierto? ¿Él es hindú? Él es origen hindú, pero está radicado en Estados Unidos. Debe ser americano ya de nacionalidad. Yo no lo he seguido mucho, por eso es una reacción. Yo no tiene nada que ver conmigo. Estoy
enfermo, o sea, o si estoy confundido, o sea, cuesta mucho. Yo a veces sí leo algunos libros así medio psicológicos. Eso es lo que más se vende, No, ¿no? el caso de pacto, mi esposa sí. No, Ahora que tenga que ver con ¿qué psicología. profesión tiene tu esposa? ¿Ah? ¿Qué profesión tiene? Y ingeniero civil. No, por eso. Por eso. Tenemos un rechazo natural hacia un... Sí, yo me acercaba un poquito a eso y sin embargo, todavía me mantengo. Es que a veces lo que ocurre, que me pasó leyendo uno hace poco, que se llamaba El fracaso de la inteligencia, me acuerdo. No recuerdo el nombre del autor. Ese es típico. Libro, me pareció muy bueno, pero llegó un momento en que se me hizo como pesado. Ya, como que no encontraba ya como entender cosas que decía. Mientras más avanzaba, en vez de apropiarme más, lo sentía más pesado. Sí, sí. No sé si me pasó a mí nada más, güey. No, para nada. Todos lo sufrimos. Todo lo contrario, como unos libros. Sí, sí. Esa es mi experiencia. Yo sí he intentado entrarle a cuanto de eso y es exactamente la misma sensación. Llega un momento en que no estamos entendiendo, compadre. Parece que yo soy demasiado básico, material. Eso pensé yo. No, la profesión nos ha desviado. Y el diseño, y dónde está la medida, y dónde queda la realidad en todo esto. Es lo que uno se pregunta. Sí. Concediéndole que efectivamente la realidad nos puede engañar. Uno puede estar viendo algo que está convencido de que es tal cosa y no era eso. Era un buen disfraz. Eso es cierto, pero esa es la misma experiencia. Ahora, quería citarles a Chopra, porque Chopra es un tipo interesante, de varias maneras. Efectivamente es un hombre genial, talento extraordinario, es médico, de profesión original, y tiene un don con la palabra. Y se ha paseado con, lo que yo he podido ver, distintas maneras de transmitir el mensaje. Muchas de esas, la tradicional de que tienes que quererte a ti mismo, todo el cuento de la autoayuda que comienza siempre con recuperar tu autoestima, que uno se sienta mejor con uno mismo, todo el asunto de perdonarse, que además nos es esa tradición hindú completa diciéndonos cómo enfrentarnos con la vida y cómo aceptar ciertas cosas. Además viene de la tradición hindú básica que combina con la tradición budista, con la cosmología que le da sentido a la vida, que no es la occidental. El cuento aquel de que nosotros no venimos una sola vez, sino que esto es una visita recurrente, la reencarnación, que es una estructura conceptual completamente ajena a lo que nosotros aprendimos de chiquito en el occidente católico, cristiano, que es que esta es una sola oportunidad. Aquí venimos y si nos va mal, si nos portamos mal, vamos, decimos los católicos, ahí va palo después o a ser felices en el paraíso. Los protestantes tienen una interpretación diferente, ya menos religiosa incluso. El norte, que no es católico, lo ve diferente. Y es una de las cosas que quiero empezar. Todas esas cosmologías y comprensiones del universo informan nuestro significado de la vida, el que cada quien adopta. Y entonces, cuando uno lee a Chopra, se da cuenta que este tipo está pensando otra cosa diferente. Y es un tipo talentoso. Trata de llegar, es una cosa que hay que concederle, que no es simplemente tratando de vender libros, sino que está haciendo un esfuerzo sistemático por transmitir un mensaje. Un mensaje, tengo que reconocérselo, sanador. O sea, está tratando de ayudar a la gente. Quizás está equivocado, quizás está confundido, qué sé yo, pero con el nivel de elaboración que tiene, no creo. Es muy difícil rebatirlo. Yo he leído varias cosas de él, pero quiero mencionar dos que creo que le pueden servir a los ingenieros reacios de cosas. El primero es Superbrain, Supercerebro, que lo escribe, y esa es otra de las razones por las que digo que está haciendo un trabajo serio, con la ayuda de un experto en Alzheimer. Y está tratando de explorar los límites de nuestra mente, qué cosas podemos hacer con nuestro cerebro para recondicionar nuestra mente, y viceversa, las dos cosas. Es fascinante el libro, tiene unas lecciones bien interesantes que pueden ser muy útiles para abordar problemas personales de confusión mental, de todas estas angustias que a veces surgen porque uno comienza a no entender o está muy imbuido en cosas y entonces nota que su rendimiento está fallando por un asunto de comprensión, que es sumamente preocupante. Ustedes son muy jóvenes para darse cuenta quizás, pero va a pasar en algún momento. Seguro que con estas cosas el desborde de información que tenemos en este momento por la vía de internet, de la computadora, causa una serie de efectos interesantes. Superbrain es un buen punto de arranque. Sigue siendo muy
de reconstrucción básica, sigue siendo muy elemental, no llega a ningún detalle, muchas cosas, pero sí hay algunos detalles claves. Ese es uno, y el otro es, ¿cómo se llama? Creo que es hablando de Dios. Es algo de sí, lo podemos ver aquí en una parte. Chopra, Dios. Conocer a Dios, ¿sí? Y eso me pareció genial porque hace el ejercicio de construir distintos dioses, es decir, ir elaborando distintas especificaciones de Dios, de cómo es cada Dios, y deja lamentablemente para los cristianos al Dios católico muy abajo en la categoría. Pero él dice, podemos entender un Dios de otras maneras, y lo va haciendo progresivo, por capas incluso se puede ver. El viaje del alma es el misterio de los misterios, que es Dios, por supuesto. Se lo recomiendo. Es una lectura rápida y muy gratificante en términos de... Ese es uno y el otro es Superbrain. Superbrain es portada azul, ahí está. Despliegue el explosivo poder de su mente. ¿Te imaginas? Alguien que te promete ser más inteligente, necesitan los dos autores. Y este Chopra con lentes. Algunas personas me han dicho varias veces que uno de los problemas con leer a los autores de bestsellers occidentales es que todos están alineados con el sistema. No hay ahí ninguna idea revolucionaria. No podría haberla porque no lo dejarían vender tanto. Yo no estoy seguro. Creo que es muy difícil controlar todas las visiones y hay una idea revolucionaria, sin duda. Así que vayan con confianza que quizás consigan algo. Esto se consigue por acá cerca, además, en español. Superbrain no sé, mentira, Superbrain no sé si está en español. Pero conocer a Dios sí. Lo pueden ver con cuidado. ¿Qué tiene eso que ver con lo que estamos discutiendo? Bueno, buscando el origen del sentido. ¿Dónde está el significado de la vida? ¿De dónde proviene? Y Dios es una fuente de significado. Como quiera que se le entienda, incluso si uno es ateo, no reconoce la existencia de un creador, tiene que ser capaz de entender que para otros Dios es fuente de significado. Incluso en ese caso, y yo creo que es lo mejor que puedes hacer. Incluso ha comenzado a pasar entre las religiones. Una de las grandes cosas que ha ocurrido con los últimos líderes religiosos es que son capaces de entender que el otro tiene unas creencias respetables. Lo que acaba de pasar en París con Charlie Hebdo, no sé si escucharon la respuesta de Francisco, del Papa. Lo leí. Está bien, la libertad de expresión no te da derecho a ofender las creencias de los demás. Eso no justifica que los hayan matado, por supuesto. Que además todo está pareciendo ser una trama muy extraña, eso es muy raro. Todo lo que pasó ahí no tiene mucho sentido. Pero bueno, cuando menos eso me parece una declaración razonable, o sea, que cada quien crea lo que quiera. Es interesante que obviamente no tiene justificación de matarlo. Lo que yo digo, o sea, tú no puedes pretender ahí que te la cara un perro y esperar que no te muerda el perro, ¿no? O sea, en algún momento te va a atacar. Pero además incluso aquí es insultar a la fuente de significación de la vida de la persona. O sea, incluso gente que uno esperaría que se comporte razonablemente en algunos casos, aquí estás tocando el corazón, el cerebro, el espíritu elemental. Uno no quisiera, por ejemplo, que alguien entre en mitad de una boda y desgarre el vestido de la novia y eso sería inadmisible, aunque no haga más nada, ¿no? Alguien dice una mala palabra en medio de una celebración religiosa, por ejemplo, es mal visto. O sea, ¿qué esperas? Pero fíjense ¿qué estaba haciendo? ¿Qué es lo que hace ese semanario? Burlarse de la oposición.
¿Cuál es el significado de su vida? No se pregunten, no creen en nada, creen en divertirse. Y en divertir, y ojo, divirtiendo ganan dinero, porque venden su escenario. No sé. Mike dice, profesor, a ver si lo podemos ubicar, porque ahí comienzan a pasar cosas raras con este curso. El significado de la vida. No parece muy atractivo ser un explorador de Marte, un robot, y no saber que nuestro propósito en la vida es encontrar vida en Marte. El significado de la vida viene de tener un propósito en la vida. Primera oración del capítulo. ¿Qué creen ustedes de eso? Usted no tiene propósito en la vida, su vida no significa nada. ¿De verdad? Sí, sin duda. Porque muchos estamos como condicionados a hacerlo, a seguir la rutina que han impuesto, estudie, trabaje, tal. Al final uno dice, a veces, ¿para qué estoy haciendo eso? ¿Para qué estoy trabajando? ¿Para qué estoy ganando dinero? ¿Para qué? Muchos siguen lineamientos. Pues. Sí, ¿para qué estoy haciendo esto? O sea, pero no sé, crear un propósito. Claro, pero cuando uno, en esa condición que la describiste perfecto, estamos condicionados a seguir ciertos caminos que además están trillados, ya están como marcados. Estudia una carrera, gradúate de la universidad, consigue un empleo, consigue una pareja, establecete y comienza el ciclo de los ojos, chao. por ahí había una imagen, esa una caricatura interesante, ¿no? Parecía una especie de público todos en calavera, ¿no? En forma de esqueleto. Entonces decía, estudia, gradúate, trabaja, cásate, y al final repite conmigo, soy libre. Es interesante, pero tema de qué hacemos en la vida y por qué no. Hay que escoger uno. Me imponen que tengo que ser. ¿Han tenido esa sensación de qué carajo estoy haciendo yo aquí? No, quizás no, ustedes son muy jóvenes. El problema es que eso, cuando uno ha pasado todas las etapas básicas, que son las que gustan más porque uno sabe cómo las va a conseguir, comienzan a aparecer las otras preguntas. Sucede muchas veces también que siguen esta misma línea, siguen una rutina, pero en el fondo no les atrae, no les gusta esa rutina, entonces ¿cuál es el propósito en mi vida? Seguir esto. Y hay personas que no son capaces de proyectarse, de metas, pues, o no lo quieren, o no se han dado cuenta de cuáles son sus propósitos, y caen en la rutina. Pero por lo menos un propósito mínimo, tratar de alcanzarlo. Ajá, ¿y qué hay de tener? ¿Cuáles son los propósitos? No quiero preguntarle cuál es el de cada uno, porque eso es íntimo, personal, ¿no? Puede uno no querer compartirlo en medio de una clase de lógica, públicamente. Pero esta situación, por ejemplo, conseguir que tu propósito es una persona, otra persona, cuando uno se enamora profundamente. No, yo no quiero hacer otra cosa que pasar todo el día a su lado. Ojalá no tuviese que ir a trabajar, ojalá no tuviese que ir ahí pegado todo el tiempo. Escuchándola, estoy hablando por mi experiencia personal, disculpen. Escuchándola, haciéndola reír, verla reír, de cuando en cuando rozarle la piel, verla comer. La cosa se vuelve de un irracional, al punto de que uno soporta cualquier cosa, cosas que no soportaría, ver a alguien salir de la cama sin haberse peinado, con mal aliento. Si uno está enamorado, se dice, no, esta linda que se ve. Por ejemplo, que ronque, ¿qué importa? Suena hermoso. Es decir, una cantidad de desencuentros que uno tendría si fuese otra persona, no pasan con esta criatura. Y puede pasar por mucho tiempo, además. Y entonces te define tu vida. Yo lo que quiero es que esa chica esté bien, o
chicos, en el caso. Ese es uno. Pero hay también afectos menos puntuales, por ejemplo, la relación con los viejos, los paternos, la madre, el papá, los hermanos, que uno también, no, que escúchale, esta mañana me escribí, mi sobrina tiene uno de estos problemas asmáticos, que no pudo dormir. Entonces le pregunto a mi hermana qué pasó, qué tiene la niña. No, uno le pregunta a ella y dice que está bien, pero se queda dormida y le suena el pitico. Entonces yo puedo imaginar, tengo un niño también, y he pasado por cosas parecidas, a mi hermana, su mamá, la angustia que tiene. Porque, o sea, la niña se ve bien, no tiene fiebre, pero le suena el pito ese y eso causa una angustia terrible. No quiere que se le vaya. Es decir, ser padre es un deporte extremo. Que eso de estar tirando el bungee, lanzándose por ahí, paracaídas, no, eso son pendejadas. Tengo un chaval. Sí, búsquese un carajito. El tipo está bien y uno está feliz, lleno de adrenalina. El tipo está mal y uno está miserable, destrozado. Se convierte en el propósito de la vida, cuidarlos a ellos. Y ya no es ¿cómo es que le dicen en inglés? Infatuation, le dicen en inglés, ese aletargamiento de los sentidos porque está embelesado con la belleza de aquella criatura, que es la atracción sexual incluso. Que no es solo sexual, por cierto, está llena de otras cosas. Es una química, pero no es solo sexual. Temporal también, ¿no? Que puede desaparecer. Te vas a dar cuenta que a veces no desaparece. No, ojalá te des cuenta. Sí, tienes razón. Lo que pasa es que después se vuelve ya como ese amor entre familias, ¿no? De que, bueno, o sea, me preocupa por el otro, tal, o sea. Exactamente. Se convierte en otra Eso cosa. es el principio que uno dice. Imagínate que pudiese durar más allá de la muerte. ¿Más allá? De la muerte. Ese efecto. La cosmología budista lo dice, por ejemplo. Tú puedes tener un encuentro tan pleno que condiciona un reencuentro en otra vida futura. Suena así como ciencia ficción, pero imagínense la clase de propósito en que eso se convierte. Ya no es el propósito de una vida. Además, tampoco es el propósito de un grupo de personas viviendo al mismo tiempo. Dos viviendo al mismo tiempo, no sé, dos viviendo en tiempos distintos. Eso no cabe en la cabeza. Bueno, ahí está. El significado de la vida tiene que ver con el propósito de la vida. ¿Qué está haciendo usted acá? ¿Qué quiere hacer? ¿Hacia dónde va? ¿Qué se plantea? ¿Qué no se plantea? De ahí van a salir fuentes de significado que están grabadas en sus propósitos y que de alguna manera tendrían que guiar, si usted quiere que su vida tenga sentido, tenga significado. Miren, estoy utilizando las dos palabras, sentido y significado. Conectar lo que hace cotidianamente con eso. Porque yo tengo que ir todos los miércoles temprano a escuchar el profesor 4 horas que no soporto. ¿Para qué hago esto? ¿Por qué hago un posgrado? En computación además. Y además me pone a leer filosofía en medio de computación. Yo quiero programar, bueno, vamos a programar pues. Eso. Pero es todavía peor, sigo leyendo, ser un piojo de la madera y no tener nada más que hacer en la vida que seguir unas reglas sin sentido. Es el contraste que está haciendo el profesor. Está entre el ser que se plantea hacia dónde voy yo y cómo sirve las cosas que yo hago cotidianamente con el que no se lo plantea. Pero lo tiene claro. Tengo que comer, descansar, reproducirme, comer otra vez y descansar y reproducirme. Es lo que hace un insecto. Aquí están las reglas, por si no se acuerdan, las reglas de la termita. Si está libre al frente, entonces muévete adelante. Si no está con la frente, entonces voltea a la derecha. Si estoy cansado, entonces descansa. O sea, eso es todo lo que nos toca hacer en la vida. De hecho, es peor que el sinsentido. Es peor que el sinsentido. Sin comida, le falta una N, el piojo morirá y sin hijos los genes del piojo desaparecerán.
¿De qué sirve merodear por allí si no se ocupa de comer y tener hijos? De nada, pero al piojo no le importa. Su propósito está claro, son estos que están acá. ¿Qué pasa si no hacemos esas otras cosas que nos dicta la biología? Claramente. El que desaparece es la especie completa. Si de repente, por alguna combinación de azúcares distribuido por todo el planeta, perdemos el apetito sexual, todos, se acaba la especie. A menos que alguien descubra una manera de reproducirnos artificialmente, pero si ese empuje, ¿cómo hacemos? O si pasa lo otro, o más extremo, nos quitan las ganas de comer. Una combinación de químicos ahí que revientan las enzimas que generan el proceso que nos produce hambre. No quiero comer más. Esa no es un invento, esa enfermedad existe. Deben haber visto por ahí a los bulímicos que no soportan el alimento en el cuerpo. ¿Qué pasa si un efecto químico, toda la especie se convierte en bulímicos? Comen y lo botan, por ejemplo. Estamos condenados a desaparecer como especie. Eso sería una fiesta para otras especies, ¿no? Imagínense, aquí la que está amenazando el equilibrio planetario somos nosotros, por la evidencia que hay del efecto que tiene la acción humana sobre el ambiente, que es claro deterioro. Y no estamos haciendo nada al respecto. Pensar en Dios, en todo lo que tú quieras, y resulta que tienes colapso inminente en un cierto tiempo si no cambiamos nuestra manera de comportarnos. ¿Qué hay de ideas trascendentes? ¿Cuál es tu propósito en la vida? No podemos seguir con la imagen tuya, Alejandro, de la calavera, de nacer, crecer, reproducirse, estudiar, bla, 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 y ser libre de esa manera, porque no vamos a ser libres de un carrizo, estamos hacia el matadero seguros. ¿Cómo se llama? Se llama... Creo que la tengo aquí. No sé si la cargo dentro de mis listas. Películas. Creo que ustedes no van a leer libros. No tienen tiempo para leer libros, pero bueno. Bueno, este cuento del cambio climático. No van a escuchar el audio porque no tenemos buena corneta, pero van a poder ver el video. Es cortico. Un poco exagerado, ¿verdad? Sabemos que tenemos una reacción biológica básica. Ningún animal hace eso. Ninguno de ellos se suicidaría. A menos que haya algún malestar intenso. Pero los animales no se suicidan. Me pareciera que hay ahí unas condicionantes de comportamiento. Eso no le quería mostrar. ¿Dónde estás? No lo tengo conmigo acá. Política, sí tengo mucho, pero no tengo ese. Tengo mucha evidencia circunstancial aquí.
tengo que buscárselos. Se llama The Age of Stupidity. No, The Age of Stupid. La edad de la estupidez, o la era de la estupidez, que tiene que ver con el cambio climático. Y bueno, ahí está la reflexión esa de que o hacemos algo o estamos peor en ese sentido. Sin sentido. Ahí está la conexión entre significado y sentido. Que pareciera que algo tenga significado es que tiene sentido. Pero tener sentido es saber hacia dónde se va. Por eso la conexión con la meta, el objetivo, el propósito. Entonces nosotros estamos hablando del sentido de la vida individual, la de cada persona, de cada gente. Pero resulta que estamos avanzando como reces al matadero en dirección a un colapso climático que nos va a matar a todos. Sin darnos cuenta, sin sentido. Además, esta es la cosa muy curiosa, hay evidencia clara de una manipulación del sentido. Estaba en estudiando saliendo una estadística por ahí en línea. El 70% del Senado norteamericano son lo que ellos llaman climate deniers, que se niegan a que hay un problema de cambio climático. 70% de los representantes del pueblo en el Parlamento de los Estados Unidos, que es el mayor contaminante del planeta. Pregunten cuántos del porcentaje de científicos que no están de acuerdo con que el cambio climático es consecuencia de la acción humana. Revisen cualquier estadística. Nunca es más del 5%. Nunca. De todo el planeta, en encuestas, ¿no? Efectivamente hay una correlación comprobada por la ciencia entre lo que nosotros estamos haciendo, que hacemos nosotros. Bueno, yo lo que hago todos los días es trabajar, ¿no? Yo voy a trabajo en mi carro, yo solo. Casi siempre muevo a mi hijo, por supuesto, a su escuela y demás, pero normalmente yo ando solo. Yo contamino 3 veces más de lo que podría porque podría ir a 4 personas en mi carro. Pero eso es un fastidio, no me acuerdo que me salgan a pasar a buscar. No, yo quiero ser libre, yo quiero andar en mi carro. Y andaba en mis anchas. Y soy libre porque ando con mi carro. Y me clavo en la cola al lado de los otros 250.000 que están moviendo el carro al mismo tiempo. Entonces no soy libre en un carrizo. Estoy en la cola. Entonces si puedo hacer ruido donde yo quiera, en la cola. No sé, no he tenido esa sensación de estar en la cola, supuestamente yendo cuando tú quieres, pero en la dirección y el ritmo que la cola permite. No sé, hay muchas cosas extrañas. Bueno, en este video, de Age of Stupid, que lo tengo en español en alguna parte, tengo que tenerlo en mi respaldo, y lo puedo prestar, explican cuáles son las condiciones y muestran cómo nosotros razonamos como colectivo en una dirección hacia la catástrofe. No lo estamos pensando, no podemos pensarlo, estamos bloqueados de distintas maneras. Y no es un asunto de falta de talento, porque ahí hay gente que tiene el talento para ver exactamente qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar. Este año, el 2015, por cierto, es crítico. Es uno de los puntos de inflexión. Si no habíamos logrado detener el ritmo de crecimiento de las emisiones de dióxido, el aumento del clima sobre el planeta se vuelve irreversible. Significa que vamos a aumentar 1 o 2 grados la temperatura promedio del planeta. Eso significa acabar con media Groenlandia, la acumulación de nieve que hay sobre la isla. Y eso significa elevar el nivel del océano, de los océanos. Unos cuantos metros. Unos cuantos metros son suficientes para enterrar a varias ciudades costeras. Sin mencionar, el video ese comienza con Katrina, en el 2005. Con eso le digo todo. Katrina es consecuencia del cambio climático. Y vaya consecuencia. Y la sufrieron los norteamericanos, principalmente. Entonces, ok, comamos y tengamos hijos para seguir creciendo. ¿Cuál dirección? Si no tenemos hijos y comemos, nos morimos. Pero resulta que solamente con tener que comer y tener hijos tampoco es suficiente. Se complica el panorama del sentido. Pero vamos a seguir la vida del piojo, que es más
fácil porque no nos pica a nosotros. Parte del problema es que el cuerpo del piojo no le está dando las señales adecuadas. No le hace sentir hambre cuando se le está acabando la energía y no le hace sentir el deseo de aparearse cuando debería estar reproduciéndose. Su cuerpo también debería ser capaz de reconocer el alimento y comerlo y debería identificar parejas potenciales y procurarlas. ¿Qué le parece esa frase? Identificar parejas potenciales y procurarlas. Ese debería ser uno de los objetivos de vida del piojo. Y bueno, si el piojo puede tener eso, porque nosotros no. Todo este asunto de tratar a la gente como objeto, comenzamos al principio del semestre de este ejercicio que hacemos en el curso, de que estamos caracterizando a una persona como si fuese una máquina. Y eso es una reducción, y eso lo conseguí de entrada. Nosotros no somos máquinas, no queremos ser. Se molesta mucho y dice, yo soy una máquina. Yo soy una máquina. ¿Por qué? ¿Acaso no es una misión en la vida conseguir a alguien con quien reproducirnos? Pero es que no lo hacemos por eso. O sea, buscar parejas potenciales no es exactamente para reproducirse. Es por el impulso irracional de tener sexo. Irracional, ¿no? Pero si no es irracional, ¿por qué irracional? De eso depende la especie. Sí, pero no puedes usarlo además como objeto de tu placer solamente. Tiene que ser consensuado. Es decir, el otro lado tiene que estar de acuerdo. Bueno, si nos damos placer mutuo, chao. Sí, pero no es solamente placer mutuo, te dice el Papa Francisco. Tienen que tener hijos. O sea, ese es el propósito. Si no lo hacen de esa manera, es un pecado. Si a ustedes se les ocurre usar un preservativo, ese es el dogma católico, usted está impidiendo la reproducción. Está impidiendo la intervención divina en la decisión de tener hijos. Él es el que puede decir sí o sí no. ¿Qué tal eso? El sentido de la vida. ¿Quién lo soporta además? ¿Qué puede hacer entonces el piojo? Si llegó hasta aquí por la evolución, entonces ya no puede ir a ningún otro sitio. Porque el individuo no puede cambiar, él está condenado a eso. Puede cambiar la especie. Y si ya no se va a reproducir, pues no va a cambiar la especie. Y está cambiando la muerte. No hay nada que hacer. Siga comiendo y se divierte comiendo. Pero si le debe su vida a una gran diseñadora, que el profesor se puso revolucionario y habló de la gran diseñadora, entonces le puede rogar que lo rediseñe, esta vez desde arriba hacia abajo. ¿Cómo desde arriba hacia abajo? Cambiando las metas. Las metas de alto nivel, su propósito de la vida, tenía que cambiar. Ya no simplemente comer y dormir, sino comer, dormir, reproducirte. Y seguir comiendo, dormir, reproduciendo, pero al reproducirte cambia la cosa. La gran diseñadora tendría que repensar las metas superiores del piojo, decidir cómo se les debe reproducir a sus metas y derivar en ese proceso una nueva clasificación de la conducta de entrada-salida del piojo. Imagina ahora que la gran diseñadora establece las siguientes metas superiores para el piojo. El piojo vive tanto tiempo como sea posible y el piojo tiene tantos hijos como es posible. ¿Qué les parece esa meta para un ser vivo? Resuelve el problema de la vida del piojo, dándole el propósito de vivir más tiempo, y resuelve el problema de la vida de la especie, dándole el propósito de tener tantos hijos como sea posible. ¿Será ambientalmente sostenible? Depende del ambiente donde esté el piojo. Si los hijos del piojo se convierten en comida para otra cosa, y esa otra cosa prospera muy rápido, el piojo, la especie del piojo no va a sobrevivir. Si los hijos del piojo son demasiados, aunque no hay se los coma, pero no se consumen todo el alimento, también van a desaparecer. O sea que aquí hay una suerte de, tú planteas las metas, pero que esa meta funcione depende de cierto equilibrio muy sutil entre el agente y su ambiente. No puede excederse en ciertos límites.
Ese es el concepto que no estamos entendiendo como colectivo nosotros, de que estamos montados en un ambiente limitado, a pesar de que se ve un enorme planeta y que es muy generoso, nos deja estar aquí sin aire acondicionado, por ejemplo. Si estuviésemos en Montreal no podríamos estar sin aire, sin protección ambiental, porque esta parte del mundo es muy generosa. En ese sentido, tiene otros problemas, por supuesto. ¿Qué es lo que iba a decir? Si no advertimos que este ambiente es limitado, a pesar de ser muy generoso, lo vamos a perder como especie. Y sus hijos, el mío, Dios lo quiera, lo van a ver. Se viene encima el efecto masivo, catastrófico, de un cambio que nos va a poner a vivir ahí en un ambiente muy diferente que nosotros hemos tenido. Ustedes han caminado por el páramo recientemente, por los cursos de agua de arriba. Ustedes son muy jóvenes para haber caminado hace 20 años por ahí mismo, pero el cambio es dramático. Y ese ambiente, que es el de alta montaña, que es muy sensible, lo percibe. Y este año vamos a tener cosas muy raras. Aquí va a haber sequía, por todo lo que parece. Nuestros vecinos de Bolivia están sufriendo agua por todos lados. El Niño está haciendo desastre. La corriente esa que nos visita cada año. Por supuesto, algún crítico ateo bien podría preguntar ¿a cuál propósito sirven estas metas? Lo que estamos haciendo ahorita. ¿Y por qué esas metas y no otras? Que yo ahora la pregunto que dice que sea ateo. Quizás sobrevivir sea solo otra submeta de tener hijos. Y quizás tener hijos sea solamente una forma de promover la supervivencia de nuestros genes. Tarde o temprano, sin embargo, nuestro crítico tendrá que dejar de preguntar. No puede seguir preguntando para siempre. Eso lo dijo el profesor, porque me preguntaba, no puede seguir. ¿Y por qué? No, pero no puede seguir para siempre porque se va a morir, ¿no? Esa es la razón. Pero bien, puede seguir preguntando mientras esté vivo. Para reducir la mente superior a su meta, el diseñador necesita usar sus creencias acerca del mundo, que incluyen sus creencias acerca de las capacidades del cuerpo del piojo. Más aún, podría aprovechar su diseño anterior con el que el piojo terminaba moviéndose sin propósito y modificarlo para darle propósito a su movimiento. Podría usar creencias como esta. Estas son las creencias de la diseñadora, ¿okay? No las del piojo, todavía. El piojo vive tanto tiempo como es posible, si cuando quiera que está hambriento busca comida, cuando tiene comida enfrente la come, y cuando quiera que está cansado descansa, y cuando quiera que es amenazado se defiende. ¿Qué le parece? Especificación de la conducta del piojo. Ahí está especificando la primera meta. Ojo, las creencias reducen la meta a sus metas. Es lo que hemos aprendido en el curso. Bueno, ahí está la especificación de qué significa que viva tanto tiempo, tanto como es posible. El piojo tiene tantos hijos como es posible, si cuando quiera que desea aparearse busca pareja, y cuando tiene la pareja al frente trata de encargar bebés. Noten que los condicionamientos, la posibilidad queda sujeta a responder apropiadamente al estímulo. Si nuestro piojo no está hambriento nunca, probablemente no va a vivir mucho tiempo. Igual, no va a vivir mucho tiempo si esa meta está sujeta a la respuesta ambiental. Igual, no ha resuelto el problema todavía, otra vez. El piojo busca objetos y cuando quiere estar libre al frente se mueve adelante, y cuando quiere que haya un obstáculo al frente y no es objeto buscado, entonces voltea a la derecha, y cuando el objeto está al frente, entonces se detiene. Ese es el mismo comportamiento. Lo que hizo la diseñadora es colocar todos los comportamientos ahora juntos y tiene una especie de plantilla genérica donde está descrita la conducta del piojo. ¿Dónde están las reglas condicionales que conducen al piojo? Aquí. Cuando quiera que haya un obstáculo al frente y no es el objeto buscado, entonces voltea a la derecha. Esta es tu condicional anterior. Entonces aquí pasa algo parecido a lo que pasaba antes, que les mencioné. Tenemos una fórmula que tiene fórmulas por dentro. Una condicional, esta es la gran condicional, disculpen ustedes, cuyo cuerpo está hecho de condicionales. Cada una de ellas, hasta aquí, perdón, hay tres condicionales.
Aquí está. Perdón, algún conocimiento complementario. El piojo se defiende y se ataca primero. La comida es un objeto, una pareja es un objeto. No tienen que ver con generadores de conducta, son información complementaria. Si el piojo fuese tan inteligente como la diseñadora podría simplemente explicarle esta creencia directamente al piojo. El piojo podría entonces razonar hacia adelante o hacia atrás, cuando sea necesario, y no tendría problema alguno para alcanzar sus metas, siempre claro que las creencias de la gran diseñadora sean válidas. Quiere decir que funcionen en el ambiente donde está el piojo. Pero el piojo no tiene ni el intelecto de la diseñadora, ni cuerpo de supermodelo, ni educación universitaria. Así que la diseñadora tiene que no solo precisar los requerimientos del piojo, sino también derivar una especificación de entrada y salida de la conducta del piojo que pueda ser implantada es grabada. Nosotros hablamos cuando desarrollamos software hablamos de implementar, ¿no? Que es un anglicismo, ahí está. Implementada en el piojo con sus limitadas capacidades físicas y mentales. Una forma para el proceder de la diseñadora es que ella misma razone por el piojo antes. Puede comenzar razonando hacia atrás a partir de las metas superiores del piojo para generar el siguiente nivel de sus metas. Cuando quiera que el piojo está hambriento busca comida, y cuando la comida está al frente la come, y cuando quiera que el piojo está cansado descansa, y cuando quiera que el piojo está amenazado se defiende, y cuando quiera que el piojo desea aparearse entonces busca pareja, y cuando tiene la pareja al frente trata de encargar bebés. Especificación completa de la conducta del nuevo piojo. Las palabras cuando quiera y cuando se puede interpretar como el sí condicional, pero también tiene una implicación temporal. Nos distraeríamos mucho si explicamos ese punto aquí, por esta razón es útil reescribir estas sus metas en términos lógicos más convencionales. Al mismo tiempo nos aprovecharemos de esa reescritura para eliminar la ambigüedad asociada con el alcance de las palabras y cuándo. Aquí está. Si el piojo está hambriento, entonces busca comida, busca de comer. Y si el piojo también tiene comida al frente, entonces se la come. Y si el piojo está cansado, entonces descansa. Y si el piojo está amenazado, se defiende. Y si el piojo desea parearse, busca pareja. Y si el piojo desea parearse y hay una pareja al frente, entonces trata de encargar bebés. Ahí falta algo del protocolo, ¿no? Usted tiene que ponerse de acuerdo con la otra pareja. Digo, no es exactamente, es un piojo, no es uno de nosotros. Sin embargo, el trabajo de la diseñadora no ha terminado aquí. Algunas de las conclusiones de sus metas implican otras metas, como buscar comida, defenderse y buscar pareja, que deben ser reducidas a otras submetas de nivel aún más bajo. Por fortuna para el diseñador esto es fácil, solo hace falta un poco más de razonamiento hacia atrás y algo de simplificaciones lógicas, para derivar una especificación de la que estaría orgullosa cualquier conductista. Aquí está. Se las dejo enfrente para ver acá. ¿Qué es lo que hizo? Refinó la especificación reduciendo un poco más la meta a un nivel más específico. ¿Qué está pasando acá? El profesor está haciendo el ejercicio de hacernos pensar en cómo hacemos el trabajo de diseño de una gente, fuera de la gente. En este caso, considerando que se trata de una gente muy elemental, yo no puedo ponerlo a hacer este procedimiento mismo, sino que lo hago fuera, hago un diseño y puedo conectar una serie de indicadores de conducta de nivel superior, las metas superiores, con especificaciones de entrada y salida. Si el piojo está cansado, entonces el piojo descansa. Esto es una señal del cuerpo, esta es una reacción básica de desconectarse, lo que sea. Estamos diseñando. ¿Se podrá hacer eso con nosotros? La pregunta, cuando nos vamos al desayuno, son las 9:30, vamos a parar acá y volvemos después del desayuno.